For the first week, we filmed during the daytime, but at night, since it was our first time there, we went to every show there was, and we gambled and carried on. ¿Has hecho alguna vez algo extraordinario? ¿Una decisión que cambió tu vida? Cuando otras celebridades permanecían en silencio, Gregory Peck se atrevió a desafiar al gobierno, aún a riesgo de su carrera, desde una relación amorosa secreta hasta un enfrentamiento con el presidente Nixon. Su viaje estuvo lleno de giros inesperados. Descubra la verdad no contada sobre el hombre más moral de América. De infancia infeliz a leyenda de Hollywood. El 5 de abril de 1916 nació Gregory Peck en la ciudad de La Joya, en el estado de California. Su madre se llamaba Bonnie y su padre era un farmacéutico con ascendencia irlandesa. La juventud de Gregory estuvo desprovista de toda sensación de seguridad. Sus padres no se llevaban bien, y las peleas entre ellos fueron subiendo de tono con el paso del tiempo. Gregory refutó las acusaciones cuando fue mayor. La situación se deterioró hasta el punto de que el tribunal dictó una orden de alejamiento contra Bonnie, algo excepcional en aquella época. El divorcio de los padres de Gregory se produjo en 1921, cuando él solo tenía 5 años. Esto significaba que su familia había sido oficialmente separada. Tras el divorcio, la vida de Gregory no fue menos difícil. No fue criado por ninguno de sus padres, y ninguno de ellos quiso hacerse cargo de su educación. Gregory, que entonces solo tenía 6 años, viajó solo en tren a St. Louis en tren para vivir con su madre. En lugar de describirlo como algo aterrador, lo describió posteriormente como un viaje agradable, lo que resultaba un tanto sorprendente. Sin embargo, no permaneció en un único lugar durante un largo periodo de tiempo. Su padre vivía en California, su madre en Missouri y su abuela en La Joya. Durante su infancia, viajaba constantemente entre estos 3 lugares. En una ocasión, Gregory reconoció que nunca había formado parte de una situación de convivencia familiar típica. Estaba tan confuso que ni siquiera recordaba haberse sentado a comer una simple comida con sus 2 padres. Tuvo la suerte de que su abuela se convirtiera en una presencia constante y cariñosa en el camino de su vida. Gracias a su profesión de vendedora ambulante y a la gestión de un edificio de apartamentos en San Diego, pudo mantenerse a sí misma y a Gregory. Gracias a ella, Gregory conoció el mundo del cine. Ella le llevaba semanalmente a ver películas mudas, lo que despertó su interés por ver películas en la gran pantalla. Sin embargo, no todas las salidas al cine fueron agradables. Le llevó a ver El fantasma de la ópera cuando tenía 9 años. El video le aterrorizó tanto que empezó a dormir en su habitación después de verlo. A pesar de ello, estas excursiones sentaron las bases de su futuro profesional. Fue en 1928 cuando su abuela falleció de cáncer de estómago, lo que supuso la pérdida más importante que había experimentado en su corta vida. El hecho de que estuviera presente mientras ella sufría hizo de la pérdida una experiencia más devastadora para él. Como él mismo decía, cuando era de noche, oía los gemidos más terribles. A primera hora de la mañana, el recuerdo de su sufrimiento acompañó a Gregory durante el resto de su vida, ya que los cuidados médicos disponibles en aquella época no eran más avanzados de lo necesario para aliviar su miseria. Llegó a matricularse en la Facultad de Medicina para poder ayudar a otras personas. Se matriculó en la Universidad de California, Berkeley, en 1936, cuando tenía 20 años, y comenzó allí sus estudios. Su objetivo era seguir la carrera de medicina. Sin embargo, a medida que avanzaba por ese camino, empezó a sentirse incómodo. Tras pasar mucho tiempo en la biblioteca leyendo libros y poesía, poco a poco empezó a cuestionarse si quería o no algo más de su existencia. Peck tomó un día la decisión de matricularse en una clase de oratoria. Pensó que le vendría bien para las entrevistas de la Facultad de Medicina, pero en realidad acabó alterando su vida. Le producía una gran alegría estar ante un público y pronunciar un discurso. Todos los que se encontraban cerca de él quedaban asombrados por su poderosa presencia y su potente voz. Cuando estaba en el último curso, dio un paso importante y se presentó a las pruebas para un papel en la obra escolar Moby Dick. Conseguir el papel de Starbuck fue toda una sorpresa para él. Actuar en el escenario fue estimulante y natural a la vez. Por primera vez, Peck tuvo la sensación de haber descubierto lo que debía hacer. Peck se enfrentó a una difícil elección cuando su último año de carrera llegaba a su fin. La interpretación había conquistado su corazón, a pesar de que se había esforzado mucho por convertirse en médico. Tras varias noches de inquietud, decidió tomar una decisión. Para dedicarse a la interpretación a tiempo completo, abandonó Berkeley solo unas semanas antes de graduarse.
Su padre se quedó desconsolado y muchos creyeron que estaba cometiendo un error de juicio desastroso. Sin embargo, Peck tenía fe en sí mismo. Peck llegó a Nueva York con solo 160 en el bolsillo cuando estaba allí. Allí las cosas eran difíciles, en las épocas en que no podía pagar el alquiler. Dormía en Central Park, realizaba trabajos esporádicos y vivía en pensiones baratas. Incluso dormía en el propio parque. Peck no se rindió a pesar de las dificultades. Se matriculó en una escuela de interpretación y acudía a las audiciones siempre que tenía ocasión. El día en que le concedieron una beca para asistir a la Neighborhood Playhouse School of Theatre fue el punto de inflexión en su carrera. Tras asistir a una de las escuelas de interpretación más prestigiosas, pudo convertirse en el actor que hoy conocemos. En ese lugar, Peck pudo adquirir conocimientos de renombrados instructores como Sanford Meisner, que hacía hincapié en la necesidad de que la actuación pareciera genuina y natural, y Martha Graham, que le instruyó sobre cómo hacer un uso expresivo de su cuerpo. Gracias a estas lecciones, pudo cultivar la compostura y la fuerza con la que llegó a ser reconocido. Aunque el entrenamiento fue un reto y consistió en muchos días de práctica y estudio, le proporcionó las habilidades que necesitaba para tener éxito. En 1942, Peck debutó en el teatro con una actuación en la obra Morning Star, que se representó en Broadway. Sin embargo, solo tenía 26 años cuando fue elegido para el papel protagonista. La obra trataba de una familia que se enfrentaba a las dificultades de la Primera Guerra Mundial, y la interpretación de Peck demostró lo excepcionalmente brillante que era para transmitir sentimientos profundos. Lamentablemente, la obra solo se representó un total de 12 veces antes de su abrupto final. Después de Morning Star, Peck actuó en otras 3 obras de Broadway. El hecho de que ninguna de estas obras tuviera éxito dejó a Peck bastante insatisfecho. Mientras tanto, su primera aparición en Hollywood no fue un éxito. 1944 fue el año en que el productor de la Orqueo Casey Robinson le vio actuar en una obra de Broadway y tomó la decisión de arriesgarse con él. Peck, que no tenía experiencia previa en la industria cinematográfica, fue elegido para el papel protagonista de Días de Gloria. En la película interpretaba a un combatiente ruso que luchaba contra los alemanes, pero la película no tuvo éxito. El propio Peck no estaba satisfecho con su forma de actuar. La transición del teatro al cine le resultaba incómoda y detestaba ser espectador de su propia actuación. La carrera de Peck despegó como un cohete al poco tiempo de su debut. Fue por su segunda película, Las llaves del reino, por la que recibió su primera nominación al Oscar. Esto no fue más que el principio. Gracias a sus papeles en películas como The Yearling y Gentleman's Agreement, ya había recibido 5 nominaciones cuando llegó el año 1950. Debido a una lesión en la columna vertebral, Peck no pudo luchar en la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, dedicó toda su vida a la actuación en lugar de servir en el ejército. Esto hizo que la situación fuera aún más increíble. Gracias a su participación en 16 películas a lo largo de los años 40, se convirtió en uno de los actores más conocidos de esa década. A pesar de que no ganó inmediatamente un Oscar, sí obtuvo un Globo de Oro por su interpretación en The Yearling, y los espectadores le adoraban. Además, Peck tomó decisiones valientes que alteraron el curso de la historia de Hollywood. En aquella época, la mayoría de los artistas firmaban largos contratos con estudios que les permitían gestionar sus carreras. Peck no estaba de acuerdo. Cuando Louis B. Mayer, un conocido productor de MGM, le ofreció un contrato de 7 años y prometió convertirle en el próximo Clark Gable, Peck declinó la oferta. Su deseo era ser libre. Como alternativa, firmó contratos a corto plazo con diversos estudios, lo que le permitió ejercer el control sobre los papeles que interpretaba. Era algo inaudito en aquella época, pero esta estrategia tuvo éxito. En 1945 ya ganaba una fortuna con cada película, $100,000 o más. En 1950, Gregory Peck se había convertido en algo más que un actor famoso. En Hollywood, se le consideraba uno de los intérpretes mejor pagados. Llegó a ganar hasta $750,000 por cada película, e incluso consiguió negociar para recibir una parte de los beneficios. Esto no fue solo una actuación, tomó decisiones astutas en el mundo comercial. Por ejemplo, pudo adquirir los derechos de Vacaciones en Roma, que se convirtió en un clásico y siguió generando ingresos mucho después de su estreno. El retrato de Peck como un hombre heroico y moral no se limitó al ámbito de la película. En su vida real, era la misma persona. Al principio de su carrera, optó por no representar villanos porque quería motivar al público para sus actuaciones. Esta elección dio lugar a la creación de personajes famosos.
como el de Arek Svench, una figura que encarnaba las cualidades de valentía y justicia. Por otra parte, esta imagen prístina no se corresponde del todo con lo que vamos a divulgar. Durante el verano de 1944, Gregory Peck e Ingrid Bergman iniciaron la producción de la película Spellbound, dirigida por Alfred Hitchcock. Era difícil no darse cuenta de la chispa que había entre Peck y Bergman, que por aquel entonces tenían 28 años, al mismo tiempo que interpretaban a unos personajes que se enamoraban, un médico perturbado y una psiquiatra. Sus emociones genuinas empezaron a hacerse patentes en la vida real. No tardaron en entablar un romance encubierto. El equipo tomó nota de ello. Más tarde, uno de ellos mencionó que los dos llegaban tarde al plató, dando la impresión de que habían estado despiertos toda la noche. Era una situación delicada porque ambos estaban casados en ese momento. El año 1937 marcó el comienzo del matrimonio de Bergman con Pete Lindström, mientras que el año 1942 marcó el comienzo del matrimonio de Peck con Greta Kokkonen. Su primer hijo, Jonathan, acababa de nacer. Su relación fue confidencial durante varios años. No encontrarás a ninguno de ellos hablando de ello en público. Peck no asumió la responsabilidad de sus actos hasta 1982, pocas semanas después del fallecimiento de Bergman. A la edad de 71 años, participó en una entrevista y declaró: "Todo lo que puedo decir es que sentía un verdadero amor por ella, y creo que ahí es donde debo detenerme". Fue circunspecto en su declaración. "Éramos jóvenes y durante semanas estuvimos inmersos en un trabajo intenso y cercano", dijo, describiendo su tiempo juntos como intenso y emotivo. También mencionó que eran activos en el trabajo. Él siempre había evitado responder a las preguntas sobre ella, manteniendo una conducta cortés y discreta hasta ese momento. Sin embargo, esta no fue la primera situación en la que Peck se vio envuelto en una polémica. El enfrentamiento con el presidente Nixon. En 1947, Gregory Peck era una de las estrellas más destacadas de Hollywood. Había recibido nominaciones al Oscar y tenía mucho éxito. Sin embargo, al mismo tiempo, los Estados Unidos de América estaban sumidos en el pavor al comunismo. El WAC, un comité gubernamental, estaba llevando a cabo una investigación sobre individuos de la industria del entretenimiento, acusándoles de ser comunistas. La mayoría de los artistas optaron por guardar silencio. Sin embargo, Peck se negó a permanecer callado. Hizo una declaración pública y firmó una carta en la que expresaba su desaprobación de las medidas adoptadas por el WAC. La caza de brujas se califica de injusta y perjudicial. A pesar de que declaró: "No soy comunista ni simpatizo con los comunistas", siguió manteniendo su oposición al comité. Su trabajo nunca se vio afectado, y nunca tuvo que afrontar consecuencias importantes, a pesar de los peligros. Transcurrido algún tiempo, durante la guerra de Vietnam, Peck volvió a posicionarse, esta vez en contra de la guerra. Mucha gente se sorprendió cuando elogió como héroes y patriotas al mismo tiempo a las personas que quemaron sus tarjetas de reclutamiento. Aún más chocante fue el hecho de que su propio hijo, Stephen, estuviera sirviendo en el ejército en Vietnam en ese momento. La situación fue tensa, pero Peck no se echó atrás. Uno de los proyectos en los que trabajó fue una película titulada El juicio de los 9 de Catonsville. La película trataba de unos activistas que quemaban tarjetas de reclutamiento para oponerse a la guerra. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se dio cuenta de sus fuertes ideas y añadió a Peck a su lista. Aunque estar en esa lista habría sido perjudicial para la carrera de Peck, este se mantuvo firme en sus convicciones. En una declaración posterior, su hija afirmó que su padre permaneció impasible y no permitió que la presión le alterara. El activismo de Peck continuó más allá de ese momento. Tras el asesinato del senador Robert F. Kennedy fue asesinado en 1968. Se convirtió en un firme defensor de una mayor regulación de la posesión y el uso de armas de fuego. Llegó incluso a hacerse miembro de una organización que luchaba contra la Asociación Nacional del Rifle, a menudo conocida como la NRA. Esto provocó un inesperado desencuentro con su colega Charlton Heston, que acabaría convirtiéndose en el presidente de la Asociación Nacional del Rifle. En otro tiempo, Peck y Heston habían salido juntos en televisión, ambos abogando por una regulación más estricta de las armas. Sin embargo, ahora estaban en lados opuestos de la cuestión. En algún momento, Peck dejó de referirse a Heston como amigo y empezó a hacerlo como compañero de trabajo. A pesar de que tuvieron sus disputas, Heston siguió admirando a Peck, e incluso llegó a afirmar que Peck es un verdadero caballero. Mientras todo esto ocurría, su vida personal no tuvo ni de lejos el mismo éxito que su activismo y su trabajo.
La guerra silenciosa. El punto de inflexión en su vida se produjo cuando solo tenía 34 años. Mientras su matrimonio se desmoronaba, empezó a recurrir a los medicamentos y a la bebida para sobrellevar la carga de mantener su imagen ideal. Llegó un momento en que estaba convencido de que sufría un infarto, pero resultó que en realidad padecía ansiedad extrema. Fue la etapa de mayor actividad y éxito de su carrera. A pesar de que atravesaba dificultades personales, hizo un gran esfuerzo para que pareciera que todo estaba en orden, pero en realidad estaba inmerso en una lucha silenciosa e insoportable entre bastidores. El hecho de que tuviera un importante desencuentro con su mujer, Greta Kukkonen, a principios de los años 50, fue uno de los momentos más bajos de su vida. Peck tomó la decisión de abandonar todo lo que le rodeaba durante un tiempo y se escondió en una modesta casa situada en el desierto de Mojave. Allí permaneció solo durante todo un mes, sin hacer otra cosa que reflexionar sobre su vida y las cosas que realmente deseaba. Durante este tiempo, se dio cuenta de que nunca estaría contento con su matrimonio. Sin embargo, en lugar de poner fin a la relación inmediatamente, tomó la decisión de permanecer en ella. Lo hizo en parte por el bien de sus hijos y en parte para mantener las apariencias. Aunque no encontró una solución a todos sus problemas durante aquel retiro en el desierto, sirvió como punto de inflexión para él, un momento en el que se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Mientras esto ocurría, a Greta le costaba lidiar con las tensiones de la vida en Hollywood y sus continuos viajes. Cuando llegó 1954, el matrimonio se había desintegrado por completo. Según Greta, su divorcio fue un proceso complicado que la llevó a experimentar un profundo sufrimiento emocional. Por otro lado, Peck no gestionó muy bien la separación. Preocupado por el impacto que el divorcio pudiera tener en sus 3 hijos, se encerró en una habitación de hotel durante 3 semanas. Sin embargo, después de eso, las cosas avanzaron a un ritmo rápido. El matrimonio de Peck con Veronique Passani, que tuvo lugar justo un día después de consumarse el divorcio, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida y marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Decisiones valientes. A lo largo de su carrera, Gregory Peck tomó una serie de decisiones valientes que se recordarán siempre. En la versión de Moby Dick que se estrenó en 1956, interpretó al Capitán Ahab, uno de los papeles más difíciles en los que trabajó. Los críticos determinaron que Peck tuvo dificultades para retratar la naturaleza obsesiva y complicada del personaje. Sin embargo, el verdadero problema fueron las peligrosas condiciones en las que se rodó la película. Peck participó en varias secuencias acuáticas peligrosas y vivió situaciones difíciles comparables a las que afronta Ismael, el narrador de la novela. El autor, Peck, tuvo sus propios roces paralelos a los desafíos existenciales que se describen en la narración. Estos encuentros proporcionaron un vínculo inquietante entre ficción y realidad, con su actuación en Duelo al Sol, que tuvo lugar en 1946. Peck dejó atónitos a los espectadores. Las rígidas normas del código Haas se vieron desafiadas por esta película, que desafiaba prácticamente todos los preceptos morales imperantes en aquella época. Lute M.C. Candless, el personaje que interpretó Peck, se alejaba radicalmente de la imagen honorable que presentaba en televisión. En una época en la que se esperaba que los intérpretes mantuvieran un personaje constante, la decisión de Peck de interpretar a ese hombre tuvo un gran impacto en el público y representó un riesgo significativo para él. Los escándalos que rodearon la creación de la película contribuyeron a su ascenso a la fama, además del contenido de la propia película. Además, el romance que se produjo entre el productor David O. Selznick y la actriz Jennifer Jones, que acabó con el matrimonio de ambos. Este romance dio a la película el sobrenombre de Lust in the Dust, lujuria en el polvo. Sin embargo, gracias a su enorme presupuesto, Duelo al Sol logró atraer a un público significativo, a pesar de que apenas fue rentable al principio de su rodaje. El hecho de que tratara temas que suscitaron un acalorado debate entre el público en general contribuyó a consolidar su posición como una de las películas más controvertidas de la época. Además, el camino de Gregory Peck para interpretar a Arek Svench en Matar a un ruiseñor empezó con una sesión de lectura nocturna. Este fue el comienzo de su viaje. Después de que el productor Alan J. Pakula y el cineasta Robert Mulligan para el papel, Peck accedió a leer la novela antes de seguir estudiándola. Como estaba tan cautivado por ella, permaneció despierto toda la noche para completar la lectura, y les telefoneó a las 8 de la mañana para aceptar con entusiasmo el papel. Rock Hudson iba a interpretar el papel, pero no pudo hacerlo por problemas de agenda. Fue un giro afortunado de los acontecimientos, ya que Rock Hudson interpretó el papel inicialmente.
El paso del tiempo demostraría que Mulligan tenía razón al creer que Peck era el candidato ideal. Se convirtió en algo muy personal para muchos de los involucrados en el proyecto. Atticus fue retratado por Peck de un modo que Harper Lee, la autora de la primera novela, reconoció como similar al de su propio padre. Estaba tan afectada que le regaló a Peck el reloj de bolsillo de oro que había sido de su padre. La pasión que Peck sentía por el trabajo quedó patente de diferentes maneras, una de las cuales fue su inolvidable declaración ante el tribunal, que pronunció impecablemente en una sola versión. Peck hizo varias sugerencias para la película, una de las cuales era incluir un mayor número de secuencias de juicios que en la edición inicial. El resultado fue un ajuste que funcionó bien, ya que transfirió parte de la atención de los jóvenes a Atticus Finch. Variety comentó que Peck hizo que el difícil papel pareciera fácil, demostrando fuerza, dignidad e intelecto. Su interpretación fue aclamada por la crítica. Wade O'Reilly elogió su actuación. Según The Hollywood Reporter, fue probablemente la mejor interpretación que ha hecho en su carrera. La película fue reconocida como un éxito comercial y de crítica, y acabó siendo la sexta película más taquillera de ese año en particular. Recibió 8 nominaciones a los premios de la Academia, incluida una a la mejor película. Tras haber recibido 4 nominaciones al Oscar al mejor actor, Peck ganó finalmente el premio por primera vez con esta interpretación. Algunos críticos creyeron que ganó porque el personaje era moralmente íntegro. Sin embargo, la influencia del papel fue mucho más allá de los elogios. Atticus Finch, interpretado por Gregory Peck, fue reconocido como el mejor héroe cinematográfico de los últimos 100 años por el Instituto Cinematográfico Americano en el año 2003. Cuando se le preguntaba a Peck por su película favorita, siempre nombraba esta como su favorita sin ningún género de dudas, casi todos los días. No puedo evitar pensar en lo afortunado que fui de que me eligieran para esa película, dijo. Hacía esta observación con bastante frecuencia. Los fans le comentaban con frecuencia cómo la película les había cambiado la vida, lo que demuestra que su emoción era compartida por un gran número de personas. La interpretación que Peck hizo de Atticus Finch se convirtió en algo más que un simple personaje interpretado por ella, marcó el comienzo de su carrera y dejó una huella indeleble en los anales de la historia del cine. Además de sus logros como actor, Gregory Peck se ha consolidado como un líder de éxito y reconocido en el mundo del espectáculo y en actividades benéficas. Fue en 1967 cuando asumió el estimado cargo de presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, organismo responsable de los premios de la Academia. Por la misma época, fue nombrado presidente del Consejo de Administración del American Film Institute, cargo que desempeñó hasta 1969. Su compromiso con la ayuda a los demás quedó demostrado cuando, en 1971, fue nombrado presidente del Motion Picture and Television Relief Fund, organización que prestaba ayuda al personal de la industria que se encontraba en situación de necesidad. Una de las cosas más notables que hizo fue en 1966, cuando se convirtió en presidente nacional de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Esto demostró su dedicación a la causa de la salud pública. Tanto en 1964 como en 1966 fue miembro del Consejo Nacional de las Artes, donde contribuyó a la formación del panorama cultural de Estados Unidos. A medida que se acercaba la década de 1980, Peck reaccionó a las cambiantes normas culturales pasándose a la industria de la televisión, donde interpretó varios papeles destacados. Fue un giro sorprendente de los acontecimientos que se le permitirá retratar al presidente Abraham Lincoln en la miniserie The Blue and the Gray. Aportó su porte digno a este personaje histórico. Su interpretación en The Scarlet and the Black, en la que coincidió con los célebres actores Christopher Plummer y John Gielgud, así como con Barbara Boucher, tiene el honor de ser uno de los papeles más significativos que ha interpretado en televisión. Inspirada en la historia real de Monseñor Hugh O'Flaherty, un valiente sacerdote católico que sirvió en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial. Esta película narra su extraordinaria vida. Por ayudar a los judíos y a otros refugiados a escapar de los nazis, O'Flaherty puso su vida en peligro, y la interpretación de Peck fue esencial para que la historia de este héroe llegara a un público más amplio. Este movimiento demostró que Peck era capaz de adaptarse y sobresalir en una variedad de medios, ya que mantenía su dominante presencia en la pantalla independientemente de si aparecía en la gran pantalla o en la pequeña. Estas últimas interpretaciones, sobre todo las de héroes de la vida real como Lincoln y O'Flaherty, contribuyeron a su legado de interpretar a personas morales, intrépidas y que defendían lo que era justo. La carrera de Peck dio un giro intrigante en 1991,
cuando participó en el remake de El Cabo del Miedo dirigido por Martin Scorsese. Fue un momento que cerró el círculo de su carrera, como Peck había aparecido en la primera versión de la película, estrenada en 1962. Esta tenía una importancia única. Además, interpretó al abogado de Max Cady junto a otros miembros del reparto original, Robert Mitchum y Martin Balsam. En esta ocasión, asumió un papel diferente. Fue un sentido homenaje a la película que había desempeñado un papel tan importante en su carrera unas décadas antes. Peck aceptó el que resultaría ser su último gran papel cinematográfico ese mismo año, que fue Dinero Ajeno, dirigida por Norman Jewison, un empresario que lucha por salvaguardar su empresa de una agresiva adquisición por parte de un liquidador de Wall Street. Fue el personaje que interpretó en este drama de plena actualidad. Peck, que a lo largo de su carrera había retratado con frecuencia a personas que defendían sus convicciones, parecía una buena elección para el personaje, interpretado por Danny DeVito. Tras el estreno de esta película, Peck tomó la decisión de retirarse del cine, pero no se retiró de la vida pública. Sin embargo, no se retiró de la vida pública, sino que dedicó sus últimos años a recorrer el mundo y ofrecer al público de todo el mundo la oportunidad de experimentar su pasión por el cine. Durante estas charlas, mostraba fragmentos de sus películas y entablaba conversaciones con los fans, respondiendo a sus preguntas y compartiendo anécdotas de su fascinante carrera. También compartiría anécdotas de su increíble carrera. Peck, por otra parte, tuvo una actuación más que dejaría una impresión duradera. En 1998 regresó de su retiro para interpretar un papel único en una adaptación a miniserie de la historia de Moby Dick. Como Peck ya había interpretado al Capitán Ahab en la adaptación cinematográfica estrenada en 1956, esta empresa tenía un significado especial para él. En la actualidad, ha asumido el personaje del padre Maple, que ya había interpretado Orson Welles. Es una gran oportunidad. Esta última interpretación le valió un Globo de Oro al mejor actor de reparto en una serie, miniserie o telefilme, aunque Patrick Stewart se hizo con el papel de Ahab, que antes había interpretado Peck. Esta actuación fue merecedora del premio. Para rematar su tremenda carrera, era necesario un homenaje apropiado. La reputación de Peck ante el público había cambiado a lo largo de este periodo. Peck se hizo famoso por su honestidad y amabilidad, en contraste con intérpretes como Kirk Douglas y Burt Lancaster, reconocidos por sus interpretaciones de tipos duros. Junto a otros intérpretes como Gary Cooper y James Stewart, formó parte de un grupo respetado por sus interpretaciones consideradas íntegras. El día en que Gregory Peck fue galardonado con el renombrado American Film Institute Life Achievement Award en 1989, cuando tenía 72 años, fue un momento de reconocimiento a su increíble carrera. Fue Audrey Hepburn, que había estado a su lado en vacaciones en Roma, quien presidió la ceremonia de entrega, que fue televisada por la NBC. No solo se trataba de un notable reconocimiento a sus logros en la industria cinematográfica, sino también de un honor especial, ya que Peck había sido miembro del Consejo de Administración del American Film Institute de 1967 a 1969, periodo durante el cual había desempeñado un papel decisivo en la creación del premio. La ocasión atrajo la atención sobre los importantes hitos profesionales alcanzados por Peck, incluidas sus 4 nominaciones al Oscar en solo 6 años, por su excelente interpretación de Arek Svench en la película Matar a un ruiseñor. Fue galardonado con el Oscar en 1962. El hecho de que Peck participara activamente en actividades políticas y benéficas en el momento de recibir el premio demuestra no solo su dedicación a la industria cinematográfica, sino también su compromiso con la causa de la justicia social. Otro notable galardón le fue concedido a Peck en el año 1991, es decir, 2 años después. Estos son los Kennedy Center Honors. Sus contribuciones a la cultura estadounidense a lo largo de toda su vida fueron honradas con este distinguido premio, un renombrado grupo de galardonados, entre los que se encontraban Barry Condon, Adolph Green y los Nicholas Brothers, se unió a Peck para reconocer sus logros. Se celebró un almuerzo en el Kennedy Center, una cena formal en el Departamento de Estado y una recepción en la Casa Blanca patrocinada por el presidente George H. W. Bush. La celebración fue una magnífica ocasión que incluyó numerosas actividades. La influencia de Peck, no solo como actor sino también como humanitario, quedó reflejada en el galardón que se le concedió. Además de ser miembro fundador del Consejo Nacional de las Artes, había estado muy implicado en diversas causas, entre ellas la Sociedad Americana contra el Cáncer. Con este honor se plasmó la esencia de la trayectoria de Peck.
que comenzó siendo un joven que trabajaba en la Feria Mundial de 1939 y culminó siendo una de las leyendas más veneradas de Hollywood. Uno de los momentos más difíciles de su vida se produjo en 1975, cuando su hijo Jonathan se quitó la vida. Peck se tomó un descanso de 2 años de la actuación para llorar y reflexionar sobre su posición como padre tras sufrir una pérdida desgarradora, que le hizo alejarse de la interpretación. A pesar de estas dificultades, Peck fue capaz de conectar con el público a un nivel fundamental gracias a su enorme conciencia de las emociones humanas, lo que reforzó sus interpretaciones. A la edad de 87 años, Gregory Peck dejó este mundo el 12 de junio de 2003, de forma tranquila y serena, a causa de una bronconeumonía, mientras dormía plácidamente de la mano de Veronique, su esposa desde hacía más de 49 años. Su interpretación de Arik Svench había sido aclamada como el mayor héroe cinematográfico de todos los tiempos por el American Film Institute pocos días antes de este anuncio. Peck dejó tras de sí un legado digno de mención por su compasión, decencia y grandeza, además de sus 2 hijos de su anterior matrimonio, Stephen y Carrie. Le sobrevivieron su esposa Veronique, sus hijos Anthony y Cecilia, y sus hijos biológicos, el premio Gregory Peck, creado en 2008 para reconocer los logros de toda una vida en la industria cinematográfica, garantiza que su legado seguirá vivo. El premio se ha presentado en festivales como los de Dingley y San Diego, y se ha concedido a intérpretes como Gabriel Byrne, Laura Dern y Patrick Stewart. Esto garantiza que la dedicación de Peck a contar historias significativas y de gran calidad seguirá inspirando a las generaciones futuras.